la clase del día de hoy, ¿sí? Que es Fisiología 2 del aparato respiratorio. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar conceptos. ¿Bien? La clase de hoy es netamente, como les dije, corta, sencilla, pero que nos introduce en conceptos fisiológicos y algunos físicos que son necesarios para poder entender la física de distensibilidad que vamos a aplicar en Leyes Física 2 y para entender en la UP5 todo lo que está relacionado con la hematosis propiamente, el intercambio gaseoso y el transporte de gases. Todo lo previo que tenemos que saber a la UP5 que tiene como ese objetivo. Entonces, la clase de hoy es netamente de conceptualización de conceptos, entre ellos conceptos de espacios, espacios muertos, uno de ellos que muchas veces generan confusiones, espacios muertos, tipo de circulación que hay a nivel del aparato respiratorio, cómo está formada la barrera alveolo-capilar y cómo se da o cómo se lleva a cabo la hematosis. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a empezar a analizar es cómo está formada la barrera alveolo-capilar. Y vuelvo nuevamente al dibujo que habíamos hecho, ¿se acuerdan? En la clase anterior, que cuáles son los pasos importantes que realiza el aparato respiratorio para poder llevar adelante sus funciones. Primero realiza la ventilación, que es la entrada y salida de aire, que vamos a ver que hay una ventilación que es pulmonar y otra alveolar, que es la que vamos a ver en un ratito. Después hace una hematosis, un intercambio gaseoso. Luego transporta gases a través de la sangre, ¿sí?, hacia los tejidos. Y la respiración celular propiamente dicha, que sería la metabolización de ese oxígeno, ¿no?, a nivel de la mitocondria. Y por último, hay una regulación fisiológica de las funciones respiratorias que está llevada adelante por el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Eso es lo que habíamos hablado un poco el otro día también en la primera clase de fisiología respiratoria. Ahora, nosotros vamos a ver que, como dijimos, el aire viene de la atmósfera y de la atmósfera va a mantener una presión similar hasta que llega al alveolo. ¿Bien? Y a nivel del alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, nos vamos a encontrar con una estructura, ¿sí?, histológica que va a ser distinta las capas que tiene que atravesar, por ejemplo, para el oxígeno que para el dióxido de carbono. Es decir, las capas son las mismas, es decir, hay un alveolo que va a estar formado por una placa líquida y una placa de surfactante, más un conjunto de células epiteliales propias del alveolo, que se llaman neumocitos, más el capilar, más el epitelio propio de los vasos sanguíneos por donde va a circular el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esto es la barrera alveolo-capilar, cómo está formada. Y la barrera alveolo-capilar la podemos analizar en función de la circulación del oxígeno o en función de la circulación del dióxido de carbono. Como ustedes pueden ver, el oxígeno viene de la atmósfera a la circulación. Y el dióxido de carbono va de la sangre hacia la atmósfera. Entonces, la secuencia de cómo va a difundir el oxígeno o el dióxido de carbono por la barrera alveolo-capilar es lo que justamente se llama intercambio gaseoso o hematosis. Entonces, fíjense, para el oxígeno no va a ser la misma secuencia de pasos que va a dar que para el dióxido de carbono. Por ejemplo, el oxígeno lo primero que tiene que atravesar es la barrera del surfactante, que ahora vamos a ver que el surfactante es una sustancia tensoactiva que disminuye la tensión superficial de los líquidos que hay a nivel del alveolo. Entonces, el oxígeno lo primero que va a atravesar es el surfactante, luego va a atravesar los neumocitos tipo 1, que son estos que están acá, ¿bien?, que básicamente son las células epiteliales que tiene, en este caso, el alveolo, ¿bien? Luego va a atravesar la membrana basal de todo epitelio, del epitelio del neumocito tipo 1, y por último atraviesa el epitelio o el endotelio capilar, el epitelio simple plano del capilar pulmonar, ¿bien? Y llega justamente a la circulación. Ahora, el dióxido de carbono va a ser lo contrario. Primero atraviesa el endotelio capilar, luego atraviesa la membrana basal
del neumocito, luego atraviesa el neumocito tipo 1 y por último el surfactante hasta que sale a la circulación, sale a la vía conductora. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, la barrera alveolo capilar, de acuerdo a qué gas estén analizando, puede variar la forma en la que se lo mire. ¿Sí? Entonces, esto es como ustedes tienen que explicar. De acuerdo a cómo difunde el gas, voy a analizar las capas que debe atravesar dicho gas para poder realizar ese intercambio a nivel de la barrera alveolo capilar. Pero la barrera alveolo capilar siempre está formada por el surfactante, por los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a ser justamente células epiteliales que producen el surfactante, la membrana basal y el endotelio. Todo eso es la barrera alveolo capilar, como podemos ver ahí. Lo que faltaría agregar, por ejemplo, acá es entonces surfactante, neumocito 1, membrana basal y endotelio. Bien, acá podemos ver que el neumocito tipo 2 es una célula que atraviesa, epitelial, que atraviesa casi el neumocito tipo 1, ¿bien? Y sale hacia la luz del alveolo para producir el surfactante. ¿Bien? Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro es esto. El oxígeno difunde atravesando surfactante, neumocito, membrana basal y endotelio. El dióxido de carbono hace lo contrario. Endotelio, membrana basal, neumocito, surfactante. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Ahora, lo primero y principal que tenemos que ver es que el pulmón, nosotros dijimos, realiza una ventilación. La ventilación pulmonar, que es la entrada de aire y salida de aire, ¿no? A nivel pulmonar. Eso es ventilación. Ahora, la ventilación está regulada por una diferencia de presión, vimos en la anterior clase, que era la presión del alveolo más la presión pleural. La diferencia entre la presión pleural y la presión del alveolo generaba la presión transpulmonar que permitía que el pulmón pueda distenderse, ¿no? Que pueda tener una capacidad elástica, ¿bien? Que pueda tener una compliance. Ahora, también la distensibilidad, que el pulmón pueda expandirse, va a depender de la tensión superficial. Y justamente esta tensión superficial, ¿bien? Esta tensión superficial tiene algo que ver en esa distensibilidad, porque esta tensión superficial es una propiedad física que se va a dar a nivel de los alveolos, cuyo objetivo es evitar que el pulmón colapse, específicamente el alveolo. Más en la mecánica expiratoria, cuando uno está liberando aire. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber es el concepto físico, que es la tensión superficial. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Y por qué la tensión superficial es necesaria para que el pulmón se expanda, para que el pulmón ventile? Entonces, la tensión superficial como concepto físico, fíjense, es una propiedad física que es igual a la cantidad de fuerza por unidad de superficie necesaria para ampliar la superficie de un medio líquido. ¿Ven? Entonces, yo acá tengo un recipiente de agua, y justamente ese recipiente de agua le estoy aplicando una tensión. ¿Bien? Le estoy aplicando una tensión por unidad de superficie. ¿Se acuerdan que cuando yo les di la clase de física les dije que presión, esperen que estoy ahí, el color, presión era fuerza sobre superficie, en cambio la tensión era la fuerza sobre la superficie, pero la fuerza ¿cómo era? Paralela. ¿Bien? En cambio, en presión, la fuerza es perpendicular a la superficie, ¿ven? Entonces, esa es la tensión. Entonces, presión es cuando ustedes tienen en un recipiente una fuerza que se aplica perpendicular a la superficie. En cambio, la tensión es perpendicular, una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, fíjense, esa fuerza es perpendicular a la superficie del agua. Eso es una tensión.
Es una fuerza que va perpendicular a la superficie del medio líquido. ¿Bien? ¿No sería paralela? ¿Cómo? ¿No sería paralela entonces la tensión? Perdón, paralela. Sí, perdón, exacto. Es Sí, paralela. Ahí está, ¿sí? La tensión bueno. que ustedes están viendo es paralela. Perdón mi error ahí. Es paralela. ¿Ven que va circulando paralelamente a la superficie? Ahora, ¿qué pasa con esa tensión? Con esa fuerza que va, en este caso, paralela a la superficie. Ejerce una fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido. Es decir, las partículas se están queriendo juntar. ¿Se acuerdan que cohesión significa choque, unión? ¿Sí? Entonces, cuando la tensión suele ser paralela a la superficie, las partículas que forman el agua tienden a unirse, a atraerse. Entonces, la tensión superficial, ¿qué hace? Contrae la superficie. ¿Qué significa que contrae la superficie? Reduce la superficie. ¿Bien? Entonces, ¿y esto para qué es? ¿Para qué ocurre esto? Porque nosotros vamos a ver ahora nuevamente la imagen del alveolo. El alveolo tiene el surfactante, tiene un medio líquido y tiene después las células epiteliales. Entonces, la tensión superficial es importante entenderla porque una cosa es lo que nosotros hacemos en inspiración. Inspiramos, el oxígeno está entrando de la atmósfera hacia la superficie, hacia el alveolo. Pero en la expiración, nosotros estamos sacando dióxido de carbono desde un medio líquido, desde el plasma sanguíneo, de la sangre. Entonces, tranquilamente, en ese pasaje puede haber extravasación de líquido. ¿Sí? Se puede escapar líquido hacia el alveolo. ¿Está? Por los cambios de presión que hay dentro del capilar. ¿Bien? Entonces, por eso puede haber líquido en el alveolo. Cuando expiramos, cuando largamos dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora lo voy a analizar de vuelta con la fase líquida. Entonces, la tensión superficial es una fuerza paralela a la superficie que tiene como objetivo que las partículas de agua se atraigan y se reduzca la superficie que forma parte del medio líquido. ¿Bien? Ahora, esa tensión superficial, ¿quién la genera? La tensión superficial es generada por una sustancia tensoactiva. ¿Y qué es una sustancia tensoactiva? Es aquella que disminuye esa tensión. ¿Bien? Entonces, la sustancia tensoactiva es aquella que tiene el objetivo de disminuir la tensión superficial, de contraer la superficie entre dos líquidos. Por ejemplo, un surfactante puede ser el detergente o la bilis, cuando genera las micelas en el tejido, en las grasas, cuando se absorben. Por ejemplo, fíjense acá el ejemplo que siempre damos para explicar tensión superficial. Acá tengo un recipiente con agua, vamos a suponer que este es el recipiente con agua. ¿Bien? Este recipiente con agua lo traslado acá y el mosquito está parado arriba del agua. El mosquito, fíjense que ustedes se para, tiene la capacidad de pararse arriba del agua. Es como que flota el mosquito. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Por qué flota? Porque hay una tensión superficial. Las partículas que forman el agua tienden a generar una tensión, una fuerza, que son estas partículas que están acá abajo. ¿Ven? Estas partículas que están acá abajo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego detergente acá, a este mosquito? El detergente lo hundiría. ¿Por qué? Porque reduce la tensión superficial, reduce la cohesión de las partículas que están unidas. Acá el mosquito no se cae porque hay tensión superficial. ¿Sí? Porque el agua, las partículas están unidas por puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo a ese mosquito que está parado sobre una superficie que tiene tensión superficial? Es decir, la patita del mosquito actúa como tensión, como fuerza sobre unidad de superficie paralela a la superficie. Entonces, por eso se mantiene parado sobre el agua. Ahora, ¿qué pasaría si yo le agrego el detergente? El detergente lo hunde. Lo que está haciendo el detergente es disminuir esa tensión superficial. ¿Está? Entonces, de esa manera es como va a actuar el surfactante. Porque si usted imagínese que el alveolo empezara a llenarse de agua, empezara a tener mucho líquido, ese líquido podría disminuir la luz del alveolo.
Entonces, el surfactante lo que hace es romper esas uniones de las moléculas de agua para evitar de que el pulmón o el alveolo se colapse cuando uno expira, cuando uno larga aire. Porque recuerden que el aire está viniendo, el dióxido de carbono que estamos liberando en la expiración, viene de un medio líquido, como es la sangre. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, la sustancia tensoactiva tiene una parte polar y otra no polar, porque el surfactante que produce el neumocito tipo 2 es un lípido. Entonces, la parte polar es el agua, la parte no polar va a ser el lípido, el surfactante. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Todo sí o no? Esto es lo fisiológico. Después, desde el punto de vista físico, lo voy a explicar con una fórmula, etc. Fíjense acá. Entonces, acá tengo el alveolo, ¿ven? Acá tengo el alveolo. Fíjense, esta es la imagen del alveolo, que es el surfactante. Entonces, fíjense, acá tengo un alveolo, acá tengo el surfactante, ¿ven que tiene forma de fosfolípido? ¿Por qué? Porque el surfactante es un complejo de lípidos y proteínas capaz de reducir significativamente la tensión superficial. Es decir, el alveolo tiene agua, tiene una parte de agua, ¿ven? Que es normal que tenga un poco de agua, pero ¿qué pasaría si no estuviera ese surfactante? Si no estuviera ese surfactante, podríamos tener problemas para que difunda el oxígeno o el dióxido de carbono. ¿Está? Entonces, acuérdense ustedes que los gases tienen afinidad, allá cuando estudiaron crecimiento y desarrollo de la membrana plasmática, los mecanismos de transporte, los gases difunden fácilmente a través de ¿qué? De los lípidos, a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, imagínese usted que no tuviera este surfactante. ¿El oxígeno podría pasar por el medio líquido? No. ¿El dióxido de carbono podría salir a una fase líquida? No. Entonces necesitamos de la presencia de ese surfactante para reducir la tensión del líquido que puede haber en el alveolo. ¿Tá? Y de esa manera permitir la difusión de los gases, la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Entonces, fíjense, el surfactante es lo primero que nos vamos a encontrar. Después viene la hipofase acuosa, es decir, la fase de líquido. Acá tenemos una interfase aire-agua, que se da justamente por el surfactante. Y tenemos el neumocito tipo 1, que va a formar el alveolo, y de manera aislada entre los neumocitos tipo 1 está el neumocito tipo 2, que el neumocito tipo 2 es el que forma o el que produce el surfactante. Entonces, la presencia del surfactante al reducir la tensión del agua permite que el pulmón tenga capacidad de distensibilidad. La tensión superficial que se reduce por efecto del surfactante permite también que el pulmón pueda expandirse en su mecánica respiratoria, en su mecánica ventilatoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el surfactante? Es un complejo de lípidos y proteínas capaz de reducir significativamente la tensión superficial dentro de los alveolos, evitando que el alveolo colapse en la expiración. Porque si no, ¿qué pasaría? Cuando uno expira, el pulmón está volviendo a su tamaño previo y el alveolo se llenaría de agua, se colapsaría. Entonces evita eso, básicamente, el surfactante. ¿Ven? Dice, es un agente tensoactivo presente en los alveolos pulmonares que en contacto con el agua modifica su tensión superficial. ¿Bien? Es una mezcla de proteínas y lípidos secretados por el neumocito tipo 2. Ahora, ¿cuál es el lípido más importante? Es el dipalmitoilfosfatidilcolina. Y esto es pregunta del parcial, del choice. ¿Cuál es el componente fundamental que tiene el surfactante? El fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Bien? Ese es el fosfolípido que está acá. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera generamos, ¿sí? Generamos una fase lipídica que permite la difusión de los gases y por otro lado evita que el medio líquido que pueda tener el alveolo colapse al mismo. Para eso necesito el surfactante. ¿Se entiende o no, chicos? Sí. ¿Todos lo entienden? Sí, se entendió, Guille. Por ahí hay que repasar un poco más.
Sí, después lo vamos a ver con física, pero el objetivo fisiológico, ¿sí? El surfactante después lo vamos a ver después desde el punto de vista de la física. La tensión superficial bien desde la física. Pero ahora estamos entendiendo que este concepto básico de tensión superficial, que genera que el surfactante lo va a reducir, es para entender que en la ventilación pulmonar, que es cuando entra y sale el aire, necesitamos ese surfactante también para que el pulmón pueda expandirse y volver a su tamaño previo. ¿Bien? Porque si el pulmón colapsara, se llenara de agua, no habría expiración, no habría liberación de dióxido de carbono. ¿Ah? Entonces, ¿el alvéolo tiene agua? Sí, hay agua, pero no debería tener exceso de agua. ¿Está? Porque para eso está el surfactante. Y de esa manera permite la difusión de los gases, pasaje de los gases respiratorios. ¿Bien? Ahora, una vez que nosotros entendemos que a nivel del alvéolo hay un surfactante que reduce la tensión del agua para que los gases respiratorios puedan difundir, el oxígeno pueda pasar a la sangre y el dióxido de carbono pueda ser expirado y evitar que el pulmón se colapse y por lo tanto el pulmón pueda generar su distensibilidad como lo hemos estudiado por la presión transpulmonar, vamos a entender qué es la ventilación alveolar. ¿A qué llamamos ventilación alveolar? Porque la ventilación pulmonar es la entrada y salida de aire. Perfecto. Pero ahora cuando hablamos de ventilación alveolar, el término ventilación alveolar, ¿qué nos dice la fisiología con respecto a este concepto? Para hablar de ventilación alveolar, estamos hablando de la velocidad a la que llega el aire al alveolo. Ventilación alveolar es aquella velocidad con la que llega, ¿sí? Con la que llega el aire al alveolo pulmonar. ¿Bien? Y básicamente, para poder entender esa ventilación alveolar, tenemos que partir del concepto de espacio muerto. ¿Bien? Y acá es donde cometen siempre los errores, chicos. ¿Sí? Con el espacio muerto. ¿Por qué? ¿Qué es un espacio muerto? Fíjense que yo les doy tres definiciones. Espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar y espacio muerto fisiológico. ¿Qué saben con respecto a esto? ¿Están ahí? El anatómico sería lo que no se hace hematosis. Bien, bien. El espacio muerto anatómico es aquel espacio donde no hay intercambio gaseoso, donde no hay hematosis. ¿Bien? Básicamente el espacio muerto anatómico va a estar dado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, ¿sí? Las vías conductoras, por la parte conductora de aire. La región anatómica que conduce aire es espacio muerto anatómico. Es decir, el sector donde no hay intercambio gaseoso. Fíjense, acá el dibujito que yo hice. ¿El volumen corriente qué era? Fíjense, acá tenemos volumen corriente. El polvo está expirado. El aire inspirado y expirado. Es decir, Inspirado. solamente ¿No? inspirado. Inspirado y expirado es eso, Ahí lo que está, entra y ahí sale. está. Lo que entra y lo que sale. Perfecto. El volumen corriente es el aire inspirado y expirado. ¿Ves? El volumen corriente siempre es de 500 mililitros. Por cada ciclo respiratorio nosotros metemos 500 mililitros, medio litro de aire. ¿Está? Ahora, de ese medio litro de aire, 150 mililitros queda en el espacio muerto anatómico. ¿Ven? Un tercio del volumen corriente queda en el espacio muerto anatómico. 150 mililitros. Es aire que no va a entrar a la hematosis. ¿Bien? Ahora, de ese medio litro o esos 500 mililitros, llegan al alveolo 2/3 del volumen corriente, es decir, 350 mililitros. ¿Bien? Entonces, el volumen alveolar es aquel cantidad de aire que se intercambia entre el alveolo
y el capilar sanguíneo. Entonces, el alveolo de los 500 mililitros solamente intercambia o hace hematosis las 2/3 partes. ¿Bien? Entonces, ahora aparece el concepto de espacio muerto alveolar. El espacio muerto alveolar es la parte del alveolo que no realiza intercambio. Y entonces ustedes me dirán, pero Guille, ¿y eso cómo es? No, en realidad, en personas sanas, nosotros, si no tenemos ninguna patología, no deberíamos tener espacio muerto alveolar. ¿Se entiende? En una persona sana que no tiene ninguna patología respiratoria o pulmonar, como puede ser un EPOC o un tabaquista, no debería tener espacio muerto alveolar. Debería tener tranquilamente volumen alveolar de 350 mililitros. ¿Está? Entonces, cuando en el alveolo aparece alguna parte del mismo que no puede generar intercambio, esa partecita del alveolo es el espacio muerto alveolar. Pero en condiciones fisiológicas normales en una persona sana no existe, es casi nulo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el espacio muerto fisiológico? El espacio muerto fisiológico es la sumatoria del espacio muerto alveolar y del espacio muerto anatómico. ¿Sí? Es la combinación de ambos. Pero como dijimos, el espacio muerto alveolar es casi nulo. ¿Está? Entonces, ¿nosotros qué liberamos primero? En una expiración, lo primero que se va es el aire que está en el espacio muerto anatómico. Primero liberamos en una expiración los 150 mililitros de aire que estaban en el espacio muerto anatómico y después liberamos el volumen alveolar. ¿Se entienden? Es lo contrario. Es decir, entran 500 mililitros. Sí, pero 150 quedan contenidos en el espacio muerto anatómico. Y 350 se intercambian. Ahora, en la expiración vos tenés que liberar 500. Vas a liberar primero lo que quedó en el espacio muerto anatómico y después lo que se intercambió a nivel alveolar, que fue 350 mililitros. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Bien. Entendió bien. Entonces, nos tiene que quedar en claro, el espacio muerto alveolar es excepcional. Ocurre en situaciones patológicas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el espacio fisiológico? Es la sumatoria de un espacio muerto anatómico, que siempre va a ser 150 mililitros, lo que queda en la vía conductora de aire, más algo que no se haya intercambiado en el alveolo. ¿Bien? Ese es el espacio muerto fisiológico. Entonces, ahora, ¿qué es la ventilación pulmonar? La ventilación pulmonar dijimos que es el aire que entra y sale, o que se moviliza por unidad de tiempo en los pulmones. Entonces, el aire que nosotros tomamos de la atmósfera va a ingresar como volumen corriente, ¿ves? BC, como volumen corriente, que son 500 mililitros, a una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, la ventilación pulmonar, ¿a qué es igual? La ventilación pulmonar es igual al volumen corriente, que son esos 500 mililitros, por la frecuencia respiratoria normal. La frecuencia respiratoria normal son 12 ciclos por minuto. Hay algunos autores que hablan de hasta 14 respiraciones por minuto. ¿Sí? Entre 12 y 14 respiraciones por minuto es lo normal en un adulto. ¿Está? Entonces, si yo multiplico 500 por 12 ciclos, me da que el volumen pulmonar es de 6 litros por minuto. Es decir, el pulmón puede, por unidad de tiempo, meter hasta 6 litros de aire máximo. ¿Se entiende? Eso es ventilación pulmonar. El resultado del volumen corriente, los 500 mililitros por cada ciclo, por cada respiración, por esos 12 ciclos. Como el volumen minuto, ¿se acuerdan? El volumen minuto cardíaco, que era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bueno, acá también tenemos un volumen pulmonar, una ventilación pulmonar. ¿Sí? Esa ventilación pulmonar se puede calcular y que es el resultado de lo que medimos en la espirometría, en las capacidades pulmonares. Que dijimos, la capacidad funcional vital total llegaba a 5.800, 6 litros aproximadamente, que era la sumatoria de todas las capacidades que podíamos medir con la espirometría.
Entonces, la ventilación pulmonar es cercana a la sumatoria de todas las capacidades y volúmenes pulmonares que tenemos medibles por espirometría. También lo podemos definir de esa manera. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Fíjense que es todo concepto lo que estamos viendo. Entonces ahora la ventilación alveolar. Si la ventilación pulmonar es la cantidad de volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, ahora ¿qué es la ventilación alveolar? La ventilación alveolar dijimos que es el volumen total de aire nuevo que llega al alveolo para su intercambio por unidad de tiempo. Esa va a ser la definición de ventilación alveolar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser justamente el cálculo de la ventilación alveolar? Es igual a la frecuencia respiratoria por la diferencia entre el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico. Bm, fíjense, frecuencia por Bc, Bc es volumen corriente, que es 500 mililitros, fíjense, 500 mililitros, menos Bm, Bm es el espacio muerto anatómico, que el espacio muerto anatómico son 150 mililitros. Entonces, el volumen alveolar, fíjense, es 12 respiraciones por minuto por 500 menos 150, me da 350. 12 por 350 me da que la ventilación alveolar es de 4.200 mililitros por minuto. Entonces, quiere decir que el alveolo intercambia los 2/3 de la ventilación pulmonar. ¿Que cuánto era la ventilación pulmonar? 6 litros. 2/3 de 6 litros son 4.200 mililitros por minuto. ¿Se dan cuenta ahora? Sí. Sí. A ver, vamos hasta acá. ¿Dudas? Es decir, acá la calculé la ventilación alveolar. Preguntas. Diana, Luise, Natalia, Renan, Sami, Sofi. Los 150 mililitros que se le restan, ¿de dónde salieron que me perdí? Es decir, bien. Es decir, frecuencia respiratoria. Es decir, BA es volumen, ventilación alveolar. Es igual a la frecuencia respiratoria por la diferencia entre el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. Fíjate que acá dice 12 por 500. 500 es el volumen corriente. Es decir, ¿de dónde tomo acá? Volumen corriente es 500 mililitros. Bm es el espacio muerto anatómico, que está en la vía conductora. Y el espacio muerto es de 150 mililitros. Frecuencia respiratoria normal, para la fisiología, 12 respiraciones por minuto. 500 menos 150 te da 350. 350 por 12, 4,200. Esto serían los 2/3, ¿sí?, del volumen alveolar, que van a atravesar por unidad de tiempo. Dijimos nosotros que en el alveolo, si entran, ¿se acuerdan? Dijimos, de 500 mililitros, 150 quedan en el espacio muerto. Y eso es 1/3. Ahora, ¿qué pasó? Se me disparó todo. Entonces, yo les decía que el alveolo, ¿sí?, 500 mililitros es el volumen corriente. Entonces, 1/3 queda en el espacio muerto, es decir, 150 mililitros. Y a nivel del alveolo, te va a quedar 350 mililitros, es decir, los 2/3 es lo que se intercambia.
con la sangre. ¿Está? Entonces ahí viene. La ventilación alveolar es el volumen total de aire que va a ser intercambiado por unidad de tiempo. ¿De qué? De la ventilación pulmonar total, que la ventilación pulmonar total puede llegar hasta 6 litros por minuto. Esa ventilación pulmonar total, ¿qué era? Volumen corriente por la frecuencia respiratoria. 500 por 12 te daba 6 litros. Entonces, de esos 6 litros, vos tenés que un tercio va a quedar en el espacio muerto. Y los 2 tercios es lo que vas a intercambiar. ¿Sí? Esos 2 tercios son, por unidad de tiempo, 4.200 mililitros, que es la capacidad máxima que tiene el alveolo de difundir. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, quedó claro. Gracias. Entonces, la ventilación alveolar es uno de los principales factores que van a determinar la capacidad de concentración de oxígeno, dióxido de carbono en el alveolo. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, que se respete, un tercio queda en la vía conductora como espacio muerto y los 2 tercios son los que se difunden. Si ese 2 tercios no se cumple, ahí aparece el espacio muerto alveolar. Entonces eso va a generar que se concentre dióxido de carbono o oxígeno de manera distinta a lo que tiene que difundir. Entonces eso va a traer aparejado patología. ¿Sí? ¿Me siguen o no, chicos? Sé que están cansados. Sí, sí, ahora sí. Yo me había perdido con eso nomás. Bien. ¿Nadie va a preguntar nada? Ahora, eso con respecto a los conceptos. Ahora, al pulmón llega sangre, ¿no? Ustedes vieron que, ¿cuál es la arteria que le va a llevar sangre al pulmón? La arteria pulmonar, ¿no? Fíjense que, como vimos hoy en la clase de anatomía, el ventrículo derecho va a generar la arteria pulmonar, que se ramifica debajo del callo de la aorta en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Ahora, el volumen de sangre que llega a los pulmones es de aproximadamente 450 mililitros, es decir, el 9% total del volumen de sangre circulante. ¿Bien? Entonces, el 9% de la volemia total es lo que va a llegar por unidad de tiempo al pulmón. 450 mililitros de sangre. ¿Bien? Ahora fíjense, aproximadamente de esos 450 mililitros, 70 mililitros de ese volumen de sangre están los capilares pulmonares. ¿Para qué? Para recibir el oxígeno o liberar el dióxido de carbono. Mientras que el resto se encuentra en las arterias y en las venas pulmonares, irrigando el pulmón o devolviendo sangre al corazón. ¿Bien? 70 mililitros es lo que va a participar de esos 450 mililitros de sangre que llegan por unidad de tiempo. 70 mililitros lo que van a participar de sangre en el intercambio gaseoso. El resto es lo que se va a distribuir en la irrigación del pulmón, de los bronquios o en la devolución de sangre al corazón. ¿Se entienden? Sí. Ahora, el líquido pleural, la pleura. ¿Cómo se genera líquido en la pleura? Dijimos que la pleura es un espacio casi virtual, como ustedes pueden ver. Entre la hoja parietal y la hoja visceral hay casi poco líquido, por eso la presión es negativa. ¿Por qué? Porque fíjense que entre los capilares y las venas pulmonares, ¿sí? Cuando se hace el intercambio de gases, hay extravasación de líquido, como dijimos. Parte del alveolo tiene, por lo tanto, líquido. ¿Ven? Entonces acá tenemos el alveolo tiene una tensión, ¿bien? Con un poro, que es el poro donde se va a producir la difusión de gases, y esa tensión superficial es la del surfactante y el líquido. Entonces, fíjense que la sangre, es decir, la sangre,
como ustedes pueden ver acá, que llega a nivel capilar, va a venir con una determinada presión. Una presión hidrostática positiva y una presión oncótica negativa, que es la presión de las proteínas. Entonces, llega a un valor positivo muy bajito. Llega a presiones bajas ya al pulmón. ¿Sí? Recuerden que la presión del corazón derecho siempre era baja. Dijimos que estaba cercana a 5 mililitros de mercurio en el corazón derecho. Por lo tanto, la presión que sale en la aorta es casi lo mismo, es bajita. ¿Sí? Es valores muy chiquititos. Ahora, fíjense que cuando la sangre se escapa de los capilares o se evapora, ¿ven? Se puede evaporar y ¿a dónde va? Se va a evaporar y va al alveolo. Y eso es lo que genera la fase líquida. Pero la parte que no entra al alveolo, ¿a dónde va? Al linfático. Lo que no queda en el linfático va a la pleura. ¿Sí? Por eso decimos que básicamente la cantidad total de líquido que hay en la cavidad pleural es muy pequeña y puede ser de 1 mililitro aproximadamente. ¿Bien? Y básicamente el líquido pleural es el exceso de líquido que es extraído mediante el bombeo de los vasos linfáticos. Cuando la linfa, ¿sí?, no puede bombear suficiente líquido que viene de los capilares pulmonares, ¿ves? Se extravasa y va a la pleura. ¿Bien? Entonces, básicamente vamos a ver que los linfáticos se abren directamente de la cavidad pleural hacia el mediastino, la superficie inferior del diafragma o las superficies laterales de la pleura parietal, que es básicamente lo que estamos viendo acá. ¿Ven? Cómo justamente el líquido de los capilares puede escaparse por diferencia de presión hacia la pleura. Normalmente el objetivo es que vaya todo acá, a los linfáticos. Pero ¿qué pasa? Cuando los linfáticos no pueden tomar todo el líquido, parte se puede evaporar y queda justamente en la pleura o en el alveolo. Y eso es lo que va a generar tensión superficial por parte del surfactante y por otro lado líquido pleural. Y eso va a dar una presión negativa. Ahora, otro concepto importante es la relación ventilación-perfusión. Ventilación, B, Q, la Q es perfusión, es decir, llegada de sangre. Entonces, fíjense acá, ¿dónde hay más ventilación? Fíjense el gráfico este que es para entender. Acá estamos analizando, en este lado, en el eje de las Y, estoy analizando la ventilación. ¿Bien? En el eje de las X, distribuyo la base o la punta del pulmón. Y en el eje ascendente de la Y tengo la relación BQ. Entonces, fíjense, la ventilación disminuye, ¿sí? La ventilación es mayor en la base, ¿ven? Esta es la ventilación. La ventilación es mayor en la base, porque es donde están los alvéolos, donde hay más alvéolos, a diferencia, justamente, fíjense cómo va disminuyendo en la punta. ¿Está? Ahora, el flujo sanguíneo, ¿dónde va a estar más? El flujo sanguíneo va a estar, en este caso, cae. La perfusión va cayendo. Fíjense, de la base al vértice. ¿Ven? Fíjense cómo va cayendo. El flujo sanguíneo cae desde la base al vértice. Pero la ventilación aumenta. ¿Dónde va a haber más aire? ¿Dónde hay más intercambio de aire? En la base. Entonces, fíjense, la ventilación también va a haber mayor en la base, en el vértice. Es decir, en el vértice del pulmón hay entrada de aire, pero el intercambio gaseoso, la ventilación alveolar, ¿dónde ocurre más? En la base. Ahora, el flujo sanguíneo, a medida que nos acercamos al vértice, tiende a ir cayendo, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué significa la relación BQ? Que cuando estamos en un valor de 1 entre la ventilación y la perfusión, hay un equilibrio entre la cantidad de sangre que llega al pulmón y la cantidad de aire que se intercambia. Entonces, cuando la relación BQ es igual a 1, que es ese puntito que está acá, ahí es el momento donde hay un equilibrio entre la cantidad de sangre que llega al pulmón y la cantidad de aire que se está intercambiando. Y eso se lo llama relación ventilación-perfusión.
Ustedes normalmente saben que el vértice del pulmón recibe mucho aire, pero el intercambio es en la base. Ahora, yo necesito tener buena cantidad de sangre también en la base para generar intercambio entre el aire que ingresa y la base pulmonar. ¿Sí? Por lo tanto, la sangre entra a través del sistema venoso, el dióxido de carbono sale en sentido contrario al oxígeno mediante un proceso de hematosis y los capilares sanguíneos llevan la sangre con oxígeno a través de la vena pulmonar hacia el sistema de la aurícula izquierda. ¿Bien? Entonces, la hematosis o el intercambio gaseoso se va a regir por la ley de Fick, la ley de Henry y la ley de Graham, que es justamente lo que vamos a analizar en la próxima clase. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la hematosis? El intercambio gaseoso. Es la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono en sentido contrario a través de la barrera alveolo-capilar. Pero para que ocurra el intercambio gaseoso, ¿qué necesito? Entender cuánta cantidad de aire está en el espacio muerto, qué volumen de aire llega al alveolo, qué cantidad de volumen llega al pulmón en total en una capacidad máxima. Por eso son los conceptos que fuimos viendo hasta ahora. Ahora, cuando voy a liberar dióxido de carbono, ¿qué tengo que saber? El volumen expiratorio, que justamente ese volumen expiratorio, si no hay surfactante, el pulmón podría colapsarse. ¿Por qué? Fíjense que acá entre los capilares y el alveolo se puede extravasar líquido, y ese líquido es el que se encuentra acá. Si aumentara la cantidad de líquido y no habría surfactante, no habría un correcto intercambio tampoco de gases, porque los gases tienen que difundir a través de la barrera lipídica. ¿Se entiende o no, chicos? Sí. Sí. Bueno, ese sí está. Vuelvan a leerlo, a los conceptos, vuelvan a leerlos y a generar preguntas para la clase de física, porque en la clase de física vamos a ir viendo las fórmulas aplicadas a esto que charlamos ahora. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Yo te quería consultar. Dime. Hoy que me fui y me retiré antes por método, por suerte feliz porque la promocioné, la probé. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Y te quería consultar si decidieron algún cambio